la tardanza. Es que se me atrasó un grupo con las exposiciones, pero ya. Muy bien. Entonces, cuando gusten empezar, ¿eh? Ah, no, todavía faltan muchos. Doctor, ¿quiere que empiece? Sí, muchas gracias. Ok. Pues continuando, vamos a empezar con candidiasis. Siguiente, por favor. Bueno, la candidiasis es la parasitación de la piel y las mucosas y en ocasiones también de las vísceras. Esto se va a dar por las levaduras de género Candida, especialmente la albicans. Pero también hay otras que son frecuentes como la tropicalis, la parapsilosis, la crusei, la glabrata y recientemente también la dubliniensis. Estas últimas tres tienen una facilidad, por así decir, de adquirir alguna resistencia contra fluconazol. Las lesiones aquí van a ser superficiales, igual que los dermatofitos. Pocas veces se introducen más allá de la córnea, pero esto va a depender obviamente pues, del estado inmunológico por el que está pasando la persona y pues va a ocasionar granulomas candidiásicos. No es frecuente, pero sí puede pasar que se desarrolle y que se agrave de tal forma que pueda causar neumonía, gastroenteritis o alguna meningitis. Siguiente, por favor. Bueno, Candidiasis albicans es el ejemplo clásico de un microorganismo oportunista. Este puede ser, bueno, vive de forma saprófita en las mucosas orales, nasales, vaginales y también de gastrointestinal. Ah, se ha, se ha aislado del esputo, heces y orina de las personas sanas, aunque no es habitual encontrarlo en la piel. Un niño puede recibir este parásito al momento de nacer por el tracto vaginal de la madre. Y esta, como les digo, vive de forma saprófita, pero puede transformarse en algo más patógeno que va a ser, ah, o sea, puede llegar a producir algodoncillo o también algo ya más grave, como les decía, una endocarditis o una septicemia. Por eso es importante conocerla.
Hay unos factores que predisponen al desarrollo de candidiasis. Se señalan aquí unos, creo que es 8. Ah, el primero son factores fisiológicos. Aquí hablando específicamente del pH que se va a alterar durante la infancia y el embarazo. Esto va a permitir que avance la enfermedad. La maceración, humedad y traumatismos. ah, bueno, los sitios de la piel sujetos a esos factores, como los pliegues interdigitales y submamarios, las uñas y bordes unguiales, son los que van a estar en constante, por ejemplo, pues en constante contacto con la humedad y por eso se desarrollan estos lugares. También está la dermatosis inflamatorias previas a mal estado en la dentadura y prótesis, enfermedades metabólicas como lo pueden ser la diabetes y la obesidad. También tenemos las enfermedades inmunodepresoras como leucemias, enfermedad de Hodgkin y el SIDA. Medicamentos que pueden alterar mm, la flora microbiana. Aquí podemos tener a los antibióticos, también desinfectantes orofaringios o cualquiera que pueda causar una inmunodepresión. Dos ejemplos que tengo aquí son los corticosteroides y los citotóxicos. Ah, y al último, a diferencia de otros tipos de micosis, aquí no va a tener influencia lo que es el medio ambiente. Siguiente, por favor. Bueno, en las mucosas y semimucosas. Pues lo principal que se desarrolla con esta enfermedad es el algodoncillo, que se da por el pH bajo, como les digo, es un tipo de factor que facilita su proliferación. Ah, en la boca va a aparecer placas cremosas, blanquecinas, que pueden afectar a mucosas de los carrillos, lengua, velo del paladar, encías e incluso invadir toda la boca hasta salirse de ella. O sea, perdón, hasta la tráquea o también se puede salir de ella, que puede afectar a las comisuras y crear un material, por así decir, blanco. En respecto a la vagina, pues va a haber un exudado lechoso, amarillento y la mucosa se va a tornar eritematosa, inflamada y pruriginosa. Esto se puede transmitir de persona a persona, pues aquí en el caso de que sea en algún pene, pues, se crea balanitis o balanopostitis candidiásica. Esta crea un eritoma o micropústulas y erosiones muy molestas y también son muy recurrentes. Ah, gracias. Las lesiones en la piel van a ser muy poco frecuentes, ah, hablando de candidiasis albicans, pero sí puede pasar. ¿Y cómo pasa? Pues cuando hay una susceptibilidad, ya sea la maceración o aplicación de esteroides que pueden permitir la proliferación de albicans. Las lesiones van a estar en los interdigitales, ya sea en pies o manos, inguinales, submamarios, axilas, interglúteas o en el perineo. Aquí las lesiones, bueno, se trata de fisuras y erosiones eritomatosas, maceraciones, vesículas y pústulas y algunas costras y escamas. En los pies pues va a asemejar un poco a la tiña, como nota. En los niños pequeños, pues va a causarse lo que se le llama dermatitis por pañal, que es por la aplicación de pomadas o la orina que está en constante contacto, puede causar esto. Entonces va a estar en las regiones inguinales, glúteas y genitales. Va a ser extensas zonas eritematosas con vesículas y pústulas, costras y escamas con intenso ardor y prurito. Siguiente, por favor. En las uñas va a existir la perionixis, que esta va a dar en las personas que mantienen mucho tiempo las manos o, o pies dentro del agua o cualquier líquido. Aquí mencionaba los empacadores de frutas, los de pescados o mariscos. Primero va a empezar con un reborde unguial inflamado, eritematoso, ah, desprendido de la uña y esta se afecta empezando por la matriz al borde libre. Esto es característico. Aparecen también estrías en la uña, la cual se vuelve amarillenta y opaca y se empieza a despulir.
pero va a conservar el borde libre infec- inafectado, perdón, hasta el final. Va a ser lo último. Siguiente, por favor. Hay otros tipos de lesiones que son las profundas, sistémicas e hipersensibilidad. En las profundas, pues el parásito va a penetrar las capas más profundas de la piel y va a causar lesiones granulomatosas, que las podemos ver clínicamente por lesiones ulcervegetantes, costras, nodulares, que pueden afectar cualquier parte de la piel, ya sea la piel cabelluda, la cara o manos. Bueno, en esta se dice que las personas tienen algún tipo de deficiencia de inmunidad, ya sea algún problema genético que sea específicamente contra Candidiasis albicans. Entonces también tenemos las lesiones sistémicas, que aquí va a ser la candidiasis sistémica, que es muy rara, pero sí hay lesiones en riñones, corazón y pulmones, tracto gastrointestinal, las meninges, va a ser muy grave y muchas veces se diagnostica post-mortem. Las lesiones de hipersensibilidad, aquí tenemos el IDES candidiósicas, se menciona la posibilidad de lesiones de diseminación no habitadas, o sea que si la lesión es la lesión es un lugar, pero se crea en otro lugar. Son lesiones papulosas, pruriginosas, inespecíficas y difíciles de diagnosticar. Siguiente, por favor. Para hacer un diagnóstico, encontrar albicans no va a significar algo tan importante o muy patógeno, pues es necesario encontrarlo en grandes cantidades y correlacionar su hallazgo con las lesiones clínicas. Va a ser fácil buscar a Cándida con el examen directo. Podemos también utilizar el cultivo de Saburao, que produce colonias como las que se ven en la derecha, con aspecto cremoso. La identificación de la especie también requiere medios especiales como la papa zanahoria y la prueba intradérmica con candidina, no tiene valor diagnóstico aquí. Hablando del tratamiento, pues primeramente vamos a tratar de modificar las condiciones que nos dieron, bueno, que nos dejaron provocar tal patología, como la diabetes, la inmunodepresión, los cambios de pH que ya había mencionado anteriormente. Decía el libro que en los cambios de pH, solamente con cambiar esto, tú puedes curar una valvulopaginitis. También, si tenemos alguna afección en la boca, nos recomienda hacer gárgaras con agua preparada con bicarbonato de sodio. En las regiones anogenitales nos van a recomendar pues, soluciones ácidas. Aquí nos da dos tipos de ácido, como el ácido acético o láctico. Ya localmente estaba la violeta de genciana, que es al 1%. Esta es la que pinta morado, ¿no? O nistatina, que estas se van a poner en pomada o toques en la boca, o también pueden tener como óvulos vaginales. Los orales solo van a ser efectivos cuando se trate de una candidiasis intestinal. Siguiente. Gracias. En el tratamiento vamos a tener los imidazoles. Estos van a ser muy efectivos, ya sean sistémicos o tópicos. Aquí tenemos algunos ejemplos de ellos, como el miconazol, el clotrimazol o el ketoconazol. Dan buenos resultados en intertrigos candidiásicos y en los onyxis, que son los de las uñas, y en general en las lesiones cutáneas. El ketoconazol, itraconazol y fluconazol son muy efectivos y en dosis indicadas, o sea, pueden, con una dosis de 150 miligramos, puedes curar una vaginitis candidiásica. Así de efectivos. Y por último tenemos a la anfotericina B, el boriconazol y la caspofungina, que estos se van a dejar solamente para los casos más graves. Siguiente, por favor.
Se le fue el internet a la compañera que estaba presentando. Vamos a volvernos a conectar. Sí, está bien. Bueno, ahora continuando con las micosis profundas, pues las pasadas fueron las superficiales. Estas micosis profundas no solo se limitan a parasitar la capa córnea de la piel, sino que también se pueden ir más profundo al hipodermis, a huesos y a diversos órganos, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar del micetoma. El micetoma es también llamado tumor de hongos y pie de madura. Tumor de hongos, pues se dice que está mal dicho porque en realidad pues no es un tumor en sí. Y pie de madura se le dice porque tenía madura, es una región en la cual había mucha prevalencia de este tipo de enfermedad. Es una de las micosis pues más comunes en México. Esta se caracteriza por tener un aumento del volumen y deformación en la región con lesiones de aspecto nodular que se fistulan y de ellas sale un exudado filante en la cual se pueden encontrar los elementos parasitarios llamados granos del hongo. Este tiene su origen en India y África y llegó a México en 1912. Es un padecimiento predominante de regiones intertropicales y aquí en México es más prevalente en Jalisco, Michoacán, Veracruz, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca y Morelos. Siguiente, por favor. Bueno, es más frecuente en hombres y en la tercera a quinta décadas de la vida. Su etiología, pues, tiene dos tipos. Los micetomas producidos por eumicetos eumicetos. De estos solo se conoce que ha habido en México 15 casos
y han sido por Madurella mycetomatis, Madurella gris y en la segunda clasificación pues son los producidos por actinomycetos, los más importantes porque es el 90% en México, principalmente por nocardia por ciento, y pues tenemos otros tipos también, ¿no?, que son menos prevalentes. Siguiente, por favor. Bueno, estos hongos se encuentran principalmente en la tierra, madera, vegetales y espinas. De transmisión o la vía por la que los vamos a adquirir son mediante algún traumatismo, por ejemplo, un machetazo y que se contamine con la tierra donde está este hongo, heridas por espinas, por lo que no hay transmisión de persona a persona. Y sin embargo, aunque tenemos mucha, pues, como de hongo, pues no es tan común, por lo que inflamación tisular de la persona y la hormonal para que se desarrolle. Siguiente, por favor. Bueno, por lo que dijimos por su ambiente, pues las ocupaciones donde se va a encontrar más es en la agricultura, en mecánicos, en campesinos, ya que muchas veces esos trabajan descalzos y facilitan el traumatismo de los pies y pues su posterior contaminación. El cuadro clínico va a ser una lesión localizada, unilateral, asimétrica, predomina en el pie y en sus partes, 44%. Del pie a la pierna va a tener un 45% de probabilidad que esté. En los miembros superiores es el 10%. En el cuello, abdomen y tórax anterior el 10% también, y el 4% también tiene una diseminación linfática a distancia. Como observamos en las imágenes, pues sí, pues se ve muy mal, ¿no? Lo que hace este hongo en la piel y que abarca de la capa superficial, como vimos en las... Siguiente, por favor. Bueno, en la morfología hay, como ya les había comentado, un aumento del volumen. Ese tiene aspecto globoso, lesiones nodulares que se fistulan y de ellas sale este líquido, ¿no? Un líquido seropurulento. El diagnóstico diferencial, pues, va a ser que puede simular una furunculosis, tuberculosis, osteomelitis, esporotricosis, que les vamos a comentar después, y también puede parecer cicatrices queloides. Bueno, también hay otro tipo de lesión que son los mini micetomas, o también llamados Lavalle, pero esas son lesiones más pequeñas, localizadas, sobre todo en personas muy jóvenes y que no evolucionan drásticamente como el micetoma original, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, al principio, la contaminación por este hongo puede ser indolora, que después va a causar dolor e imposibilidad. Esta es crónica y tiene una evolución continua, y su patogenia va a ser que va a penetrar también, bueno, en su patogenia va a penetrar, si no la detenemos, el tejido subcutáneo, la aponeurosis, va a llegar a músculo y también puede llegar al hueso. Los actinomycetos tienen un gran poder osteofítico y destruyen principalmente huesos cortos como de pies, manos y las vértebras, porque pues los huesos más grandes se resisten más a este hongo, son más duros. Y se produce también periocistitis y cavidades llamadas geodos en los huesos. Siguiente, por favor. Bueno, si dejamos avanzar este hongo, una de las consecuencias son las destrucciones de las vértebras, y eso nos puede causar compresiones medulares y que se den así parapléjicos consecuentes. También puede llegar a pulmón por vía hematógena y puede llegar a meninges también en un caso muy, muy extremo. Sí, el libro que
que es muy raro, ¿no? Pero sí puede llegar, así como vemos en la imagen, así se vería. Siguiente. En el diagnóstico, como ya les comenté, se debe hacer lo más rápido posible. Sin embargo, al principio no es muy clínico. Como les dije, hay dolor, no se da cuenta la gente. Entonces, hay que pedir laboratorios e identificar a la gente. El diagnóstico va a ser también por examen, vamos a hacerlo por examen directo, vamos a tomar del exudado que salen de la lesión y pues vamos a verlo a microscopio. Siguiente, el cuadro les voy a hablar después. Otro método diagnóstico sería el cultivo, que a las dos van a crecer las colonias y van a tener características diferentes o subtipo de este hongo. Sin embargo, pues se requiere tratamiento microbiológico muy específico para su identificación. Siguiente. En la histopatología, pues se va a determinar la especie, que la muestra va a tener un diferente tamaño, forma y también propiedades tintoriales. La epidermis va a mostrar hiperkeratosis y acantosis con elongación de los procesos interpapilares y zonas de ulceración. Vamos a encontrar un infiltrado linfocitario, histocítico y formación de abscesos de polimorfonucleares con eosinófilos. Bueno, el estudio radiológico, como les dije, va a ser pues para observar si hay lesiones óseas. Sí, y lo van a hacer principalmente cuando se vea que hay afección de 2 o más miembros de una extremidad. Siguiente. Bueno, en el tratamiento, la diaminodifenilsulfona es el medicamento que más se usa, y también el trimetoprim y sulfametoxazol. Bueno, con este tratamiento se ve una mejoría alrededor de los 3 meses ya iniciado el tratamiento. Se va a observar ya cuando se esté mejorando un cierre de las fístulas, una disminución del volumen y también neoformación del hueso que pues estaba destruido. Y en casos de resistencia a la micacina, que también es uno de los que se da, podemos usar netilmicina, que es otro aminoglucósido. Bueno, en el caso de la Neocardia brasilensis, pues observamos que se dan muchísimos tipos de antimicóticos. Sin embargo, pues como ya les dije, los demás casi no se usan porque se ha visto una gran respuesta a los 2 primeros que les comenté. Y siguiente. Ya pasando a la tricosis. Esta es una enfermedad granulomatosa subaguda o crónica. Una etiología, bueno, su etiología va a ser por el Sporotrix Chen, también por el tipo brasiliensis, mexicana y Lurey. Y esta también es adquirida por vía cutánea mediante un contacto con un material contaminado. Igual, pues no va a haber transmisión de persona. Estos se encuentran principalmente en flores, pajas, zacate, madera y tierra. Igual su vía de infección, más bien no de transmisión, de infección va a ser por un traumatismo, una mordedura de algún animal o una picadura de un insecto. Siguiente. Bueno, por lo que se va a dar más comúnmente en jardineros, empacadores y pues unos deportistas, laboratoristas. Es importante también recordar que hubo una epidemia
en Río de Janeiro, Brasil, en la cual pues encontró que la mayoría de personas enfermos habían tenido contacto con gatos. Entonces se hizo pues una investigación y se supo que estos gatos estaban enfermos de este hongo, por lo que se convirtió en un tipo de zoonosis. Y identificaron 5,000 gatos enfermos y 3,000 pacientes. En México es más Guanajuato, Michoacán, el norte de la región de las Huastecas y al sur de la Ciudad de México. Bueno, de acuerdo a la respuesta inmunológica que se ve con la intradermorreacción con esporotricina, la cual es un método diagnóstico. Bueno, la reacción está dividida en las esporotricosis normogénicas o hipergénicas, las cuales la intradermorreacción por la esporotricina positiva. Y estos tipos van a ser la linfática, que es la más común, la cutáneo fija, y en el otro tipo de clasificación, pues son las hiporégicas y las anérgicas, que dan una reacción negativa. Y estas son del tipo cutáneo superficial, la cutáneo hematolar y la visceral. Bueno, aquí pues el libro mostraba un cuadro en el cual se encuentran las clasificaciones de diversas características que vemos como lo contrario, la forma hiperérgica y las formas clínicas, como ya les comenté, bueno, eso ya se las comenté. Pero en las formas hiperérgicas vamos a ver que las formas parasitarias van a ser raras, la histopatología vamos a encontrar granulomas tuberculoides, van a estar, como les dije, positivas a la prueba de la esporotricina, van a tener resistencia alta, pero un pronóstico muy bueno y regresiones frecuentes. Y en el caso de las anérgicas, parasitarias van a ser frecuentes, el granuloma no va a ser tuberculoide, la prueba de esporotricina va a ser negativa, resistencia baja, tienen un pronóstico malo y no tiene regresión espontánea. Siguiente. Bueno, ahora de los tipos, ¿no? La forma cutáneo linfática y extremidades superiores y no involuciona con médicos antiinfecciosos o antibióticos, decía, ¿no? Pues obviamente porque es un hongo. Entonces, en su patogenia, va a ocurrir esto poco después de un traumatismo y va a aparecer de inoculación, en el cual inflamación localizada de aspecto, un aspecto con un aumento del volumen, enrojecimiento, ulceración y a eso se le llama el chancro esporotricosis. 2 o 3 semanas después vamos a ver que se forma un nódulo o goma, ese se ulcera y se va a cubrir por costras y después va a cicatrizar. Y pueden ir apareciendo más lesiones más arriba de la primera. Se dice que tienen un trayecto hacia los dos. La forma cutáneo fija, en esta no va a haber diseminación y va a ser un chancro persistente, una placa única y va a tener un variable de tamaño y forma. Tiene aspecto escamoso, verrugoso, circular o semilunar. Va a tener un color rojo violáceo y los van a estar bien limitados. Bueno,
En el órgano superficial, esta va a haber placas eritoescamosas, violáceas y poco pruriginosas, avanzar lentamente y puede abarcar extensas zonas cuando se lo glúteos o extremidades o en la cara. La forma cutáneo hematógena se presenta principalmente en personas con inmunodepresión, diabetes, SIDA e incluso cuando se usan medicamentos inmunosupresores y van a ser lesiones nodogomosas o placas verrugosas. Se encuentran costras en distintas áreas de la piel. Poco frecuente y como les dije, pues esta primero empieza de forma cutánea y se va a ir progresando a lesiones, bueno, va a llegar al hueso y aquí puede fistularse. Las formas viscerales son muy raras, pero existe una posición pulmonar o renal. Rara vez las esporotricosis cutáneas se evolucionan hasta una lesión visceral, por lo que estas suelen comenzar por vía hematógena o vía pulmonar. En la lesión del pulmón hay lesiones cavitarias y también estas pueden ser sintomáticos o también presentar síntomas de neumonía como la tos o disnea. Bueno, en el diagnóstico, como les había comentado, se usa la introdermoreacción con esporotricina. Aquí se va a realizar realiza con la fracción polisacárida del hongo. Se inyecta de centímetro cúbico por vía intradérmica, antebrazo, y cuando es positiva se va a mostrar una zona eritematosa que puede llegar a ulcerarse. Esto pasa a las 48 horas y esta, como les dije, grado de sensibilidad y permite clasificar. También tipo es el cultivo. En colonias alrededor de los 8 a 10 días y la siembra se realiza pegada al tubo y en este vamos a observar un crecimiento de la colonia que va a ser de tipo blanquecina y en el microscopio se observan como duraznos en floración. Y pues es indispensable para hacer el diagnóstico. Y se va a acabar la sesión ya. Entramos a otra, ¿verdad? Sí. Están en... Sí, tenían abierto WhatsApp. Compartiendo pantalla. Tiene guardada como mami a su mamá. ¿Cómo tienes guardada? La pata de perro. ¿Pata de perro? No. ¿Lo usas para ella? No tengo nada como... ¿Como lo usas para ella? Sí. ¿No tienes nada?
Bueno, pues otro diagnóstico va a ser el examen directo y con estudio histológico. Sin embargo, esta no es tan útil para el diagnóstico porque ya, con el audio ahí. No va a ser tan útil porque solo muestra que hay granulomatosa y no es tan fácil de diferenciar, por lo que pueden pensarse también en sífilis o tuberculosis. Siguiente, por favor. El pronóstico son de las micosis profundas más benignas porque su tratamiento también es muy sencillo y muy barato y ocasionalmente puede ser agresivo y resistente a fármacos, pero es muy raro. El tratamiento va a ser yoduro de potasio vía oral, que supone el 100% de curación de los casos. En adultos vamos a dar 3 gramos diarios para ascender hasta los 6 gramos al día y en niños 1 gramo diario, máximo 3. El tratamiento va a ser de 2 a 3 meses y después de pasado un mes de que se curan las lesiones, tenemos que seguir dándolo. O sea, se curaron las lesiones y lo vamos a prolongar a un mes más. Y con el tratamiento se da también una copita de leche, decía, para evitar irritar la mucosa gástrica. En casos de resistencia o intolerancia al yoduro, vamos a utilizar itraconazol 200 a 300 miligramos al día. Siguiente. Y ya es todo de mi parte. Gracias. Bueno, ahora vamos a continuar siguiendo con las micosis profundas, ahora cromoblastomicosis. Vale, listo. Bueno, esta es la menos profunda de las micosis profundas, ya que afecta solamente a la piel y el tejido celular subcutáneo. Se le conoce también como enfermedad de Lane y Pedroso porque ellos fueron los que descubrieron el primer caso en Brasil. En México se conocen casos procedentes de las regiones tropicales como son las Huastecas, Sinaloa, Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Puebla. Su incidencia se da más en hombres en la tercera y cuarta década de vida y también afecta más a los campesinos porque estos están expuestos con más frecuencia a los materiales contaminados por este hongo. En cuanto a su etiología y transmisión, esta pues es producida por varias especies de hongos melanizados que se caracterizan por producir un micelio oscuro. En México, la Fonsecae pedrosi es la especie causal. Se trata de hongos difásicos que en su fase parasitaria van a producir células fumagoides o muriformes. Son estos corpúsculos que se ven aquí, que van a medir aproximadamente de 10 a 30 micras de diámetro, micrómetros, y son de color café amarillento, presentan una membrana gruesa y con una o varias divisiones, ya que se dividen por, ¿cómo se llama? División binaria. Estas son abundantes en la naturaleza y van a penetrar a través de la piel, se extienden por contigüidad o por los linfáticos superficiales. En cuanto al cuadro clínico, pues se va a iniciar de manera insidiosa como un nódulo pequeño, el cual posteriormente se va a llenar de escamas y verrugosidades y al cabo de los años va a evolucionar hasta la formación de extensas placas de aspecto verrugoso vegetante que cubren la piel, la pierna, mano y a veces otras regiones en el tronco o las nalgas, pero esto es más raro. Es generalmente asimétrica y unilateral y las lesiones cuando son superficiales van a simular psoriasis o tiña del cuerpo y otras veces pueden ser más verrugosas y llegar a deformar la lesión. Pues estas van a producir lesiones vegetantes, malolientes o castrosas. Es por eso que en el diagnóstico diferencial se puede pues, confundir con tuberculosis verrugosa. Estas no tienen tendencia a la curación espontánea y las lesiones se van a ir extendiendo poco a poco
llegando a producir linfestesia y elefantitis, y por lo general no causan molestias hasta que por su gran extensión producen invalidez, como se ve aquí en estas imágenes. En el diagnóstico, pues es indispensable realizar un laboratorio para descartar otros procesos verrugosos, como mencioné ahorita, que pues se confunde con la tuberculosis y también con la esporotricosis, porque estos presentan placas verrugosas crónicas en las extremidades. Entonces, para el diagnóstico tenemos 3 laboratorios, que es el examen directo de las escamas o las zonas verrugosas. Aquí se van a mostrar las células fumagoides de color café y sin necesidad de tinción. Con esto, pues, y al presentar estas células ya vamos a saber del diagnóstico de cromoblastomicosis, pero no nos va a dar la especie causal. Esa la vamos a obtener por medio de los cultivos, donde pues se va a determinar la especie, y esto por medio de los órganos de fortificación, que son estos que vemos aquí, que se pueden presentar. Y la que les mencioné ahorita, Fonsecae pedrosi, que es la más común aquí en México, puede presentar cualquiera de estas formas de fortificación. En la histopatología, pues vamos a encontrar un granuloma tuberculoide, pero lo que la va a diferenciar es que también van a estar las células fumagoides, que son estas, que van a estar dentro de las células gigantes. En el tratamiento, pues las lesiones pequeñas pueden ser extirpadas quirúrgicamente y posterior a esto aplicar injertos. Y las lesiones mayores van a requerir cirugías más extensas, rayos X, crioterapia, electrodesecación por partes, pero todo esto va a ser paliativo y pues suele afectar la estética. También tenemos fármacos como el calciferol, que es la vitamina D2. Esta tiene resultados inconstantes, ya que en algunas partes puede haber regresión de las lesiones, en otras estar persistentes y pues que se vuelvan a formar. Las dosis son de 600,000 unidades por vía oral cada semana. Si utilizando este tratamiento después de 8 semanas no se ven resultados, pues ya se considera como fracaso del medicamento. También está la anfotiresina B, que esta es por vía intravenosa. Es efectiva, pero pues su administración prolongada va a tener grandes problemas, ya que pues por vía intraarterial puede causar arteritis, necrosis, y al suspenderse recurren las lesiones. También está la 5-fluorocitosina, que esta es por vía oral y da buenos resultados, pero son limitados. Las lesiones se van a aplanar y casi desaparecen, pero va a quedar un residuo que pues se puede volver a reproducir las lesiones. Y esta pues decía que no se encuentra disponible en el mercado, pero que al combinar estas dos, la anfotiresina y la 5-fluorocitosina, pues que se obtienen mejores resultados. También se han utilizado otros como la estrotomicina, isionicina, tiabendazol, ketoconazol, pero estos no han mostrado buenos resultados. Sin embargo, la itraconazol a la dosis de 300 miligramos al día por 6 a 12 semanas, pues sí presenta buenos resultados. Y también la terbinafina da mejores resultados en dosis de 250 a 500 miligramos al día, esto por un plazo de 3 a 6 meses. Es bien tolerada, pero pues tiene alto costo y siempre quedan restos de las lesiones que pues tienen que ser tratados de manera quirúrgica o con nitrógeno líquido. Y pues a pesar de todas estas terapias que les mencioné, pues no se ha encontrado todavía un tratamiento ideal que pueda ser rápido, efectivo y con un bajo costo. Y ya para terminar está la coccidiomicosis, que esta pues es una de las micosis profundas más graves en México. Se relaciona con la fiebre del Valle de San Joaquín, ya que esta es su fase inicial. El foco principal pues va a ser los estados del sur de Estados Unidos y los del norte de México. Y pues estas zonas se encuentran afectadas porque propician el desarrollo del agente causal. Entre ellas pues está Sonora, está Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Baja California Sur, el norte de Sinaloa, Durango, entre otros, ¿no? Los que se encuentran aquí marcados. Y pues las características que tienen estos lugares es que tienen tierras arcillo-arenosas. Estas le dan poca capacidad de que se retenga el agua de las escasas lluvias que llega a haber en estas regiones.
Los climas son extremos, la flora y fauna son pobres, constituida pues por arbustos, matorrales, roedores, y pues todo esto va a propiciar pues que se desarrolle el agente causal y que pueda ser transmitido. Ok, en la etiología y transmisión pues se da por 2 hongos, que es el Coccidioides mitis para la región únicamente de California, y para las otras regiones el Coccidioides posadacea, que este es un hongo difásico con una fase parasitaria y una saprofítica. La fase saprofítica es esta que vemos aquí, que se encuentra pues en el medio ambiente, se observa en el suelo, reservorios o en medios de cultivo. Esta pues se trata de colonias blanquecinas compuestas por hifas o filamentos aéreos, los cuales están tabicados, y estos al romperse van a dejar en libertad artrosporas, las cuales van a ser inhaladas por las personas sanas y se van a reproducir las formas parasitarias una vez dentro. Estas formas parasitarias pues son esferas de 18 a 80 micrómetros de diámetro y contienen en su interior, cuando ya maduró en esta fase, endosporas de 2 a 3 micrómetros. Y esta, al romperse la esférula, pues salen las endosporas y se vuelve a formar se vuelve a continuar el ciclo del parásito. Pues por tanto, como vimos, la enfermedad es transmitida por esporas, su vía de entrada es la respiratoria, y al entrar al pulmón se van a originar la primoinfección, que es la coccidioides primaria pulmonar, y después va a diseminarse por vías linfáticas, pulmonar o hematógenas, hasta después convertirse en una coccidioidomicosis generalizada. Rara vez la vía de entrada es la piel, pero cuando sucede así, lo que va a formar es una lesión inicial o chancro, linfagitis y adenitis. Y como vimos, pues la enfermedad no es transmisible de persona a persona, porque el hongo tiene la necesidad de pasar por esta fase saprofítica en la naturaleza o en los cultivos. En cuanto al cuadro clínico, la forma primaria puede ser completamente asintomática o presentar un cuadro respiratorio que se va a confundir con un estado de gripe poco frecuente, donde se presenta cefalea, escalofríos, fiebres, tos, con expectoración ya sea mucopurulenta, sanguinolenta o hemoptisis, cuando el cuadro toma el aspecto de bronconeumonía, donde aquí se va a presentar fiebre alta, ataque del estado general, dolor torácico intenso, derrames o pleuritis secas que pueden dejar secuelas. Pues este es un proceso infeccioso que generalmente queda catalogado como bronconeumonía, pleuritis o gripa, pero pues tiene una duración más larga e insidiosa que lo habitual y puede acompañarse de manifestaciones cutáneas que ya nos van a hacer pensar en coccidioidomicosis, como son pues el edema nudoso, que se trata de nudosidades dolorosas en piernas, o eritema polimorfo, que son manchas eritematosas, pápulas o ampollas que se presentan en diferentes partes del cuerpo. Esta sintomatología va a terminar en los 20 a 30 días y no deja huellas visibles ni radiológicas importantes. Cuando se afecta la piel y los ganglios, se van a producir en diferentes partes del cuerpo lesiones gomosas y abscesos fríos. Son lesiones muy crónicas, no dolorosas, y que fistulizan dejando salir un exudado cremoso, purulento, en donde es fácil encontrar el elemento parasitario del hongo. Aquí, al cicatrizar, van a originar cicatrices deformantes y retráctiles. Estas lesiones aparecen con más frecuencia pues en cuello, axilas e ingles. También pueden producirse en la piel placas verrugosas o vegetantes, ulcerosas, alrededor de la nariz o de la boca, los cuales pues inician con un pequeño nódulo que pronto se va a cubrir de escamas y verrugosidades o se ulcera. En el diagnóstico, pues debe sospecharse de la existencia de coccidioidomicosis en toda persona que, viviendo en una zona endémica, va a tener antecedentes de un cuadro respiratorio con lesiones cutáneas, óseas articulares, ganglionares o que se asemeje a la tuberculosis. En el examen directo, pues se va a tomar exudado, esputo, líquido cefalorraquídeo y se va a colocar sobre un porta y un cubre objetos, y aquí se suelen ver estas esférulas, las cuales pues son formaciones circulares que, como vemos, tienen doble membrana y están llenas de endosporas. También se puede hacer cultivos, pero como dice aquí, es peligroso, ya que se debe realizar solo en laboratorios especializados y que tengan alto índice de seguridad.
ya que pues en el laboratorio se permite el desarrollo micelial del hongo y por tanto las formas infectantes. De hecho, se han reportado casos de infecciones en laboratorios porque pues no se tienen los debidos cuidados. En la histopatología, la imagen va a ser un granuloma tuberculoide y va a tener esférulas dentro de las células de tipo Langerhans. Y las pruebas inmunológicas que se realizan es la intradermorreacción y los anticuerpos. Pues la intradermorreacción se va a dar con la coccidioidina, que esta va a ser positiva cuando indica la infección por coccidioides, pero no la enfermedad. Por tanto, puede salir positiva en personas que vivan en las zonas endémicas. Y una respuesta negativa nos podría descartar la enfermedad, pero puede tratarse de un caso anérgico de muy mal pronóstico. Por tanto, siempre debe correlacionarse el cuadro clínico y la determinación de los anticuerpos en el suero del paciente. Y pues su nivel va a indicar el número de parásitos existentes, no es tanto diagnóstica. Y las pruebas para detectar anticuerpos, tenemos la precipitación y la desviación del complemento. La precipitación se utiliza de forma muy temprana, ya que se va a iniciar desde la primera semana de prima infección y después de la tercera semana va a declinar. Y ya para el séptimo mes no va a ser positiva, aún en ausencia de actividad de la enfermedad. Esta sirve más bien para conocer el tiempo de evolución y la desviación del complemento es más tardía porque alcanza su máxima intensidad al cuarto mes. Sus niveles pueden indicar la gravedad del proceso y al correlacionar la respuesta de la coicina con los niveles del anticuerpo se puede diagnosticar el pronóstico de los casos. Como vemos aquí, si tenemos una coccidioidina con buena respuesta y una baja titulación de la desviación del complemento, vamos a tener un pronóstico bueno. En cambio, si la coccidioidina sale negativa y los títulos del complemento están altos, pues nos van a indicar un mal pronóstico. Pero pues en general la mortalidad es baja de estas lesiones. Y ya para finalizar con el tratamiento, pues el único fármaco que se tiene hasta el momento es la anfotericina B, que pues este es el único efectivo, pero pues es costoso, nefrotóxico y de difícil aplicación. Este debe emplearse solo en casos de diseminación de la enfermedad. Su administración pues puede producir náuseas, vómitos, cefaleas, escalofríos, fiebres, aumentar la presión arterial y la urea sanguínea, así como también inflamar las paredes venosas. Pues se recomienda dar, las dosis son estas, ¿no? Vienen en frascos de 50 miligramos y debe iniciarse una dosis de 0.25 a 0.75 miligramos por kilogramo de peso. Se recomienda que pues sea disuelto con solución glucosada en goteo lento por 6 a 7 horas para evitar los daños que se producen a las paredes venosas. Y se recomienda dar a la mitad de la perfusión ácido acetil salicílico, antihistamínicos e incluso hidrocortisona para que tenga una mejor tolerancia. Y pues también se utiliza el ketoconazol, el itraconazol, los cuales han mostrado efectividad a dosis altas, 600 para el ketoconazol y 300 miligramos para el itraconazol, esto con una duración de 6 a 12 meses. Y también últimamente se ha visto que el liposomal, que es una nueva presentación de la anfotericina, tiene menos efectos indeseables, pero pues esta es muy cara. Y ya, sería todo. Gracias. Muy bien, excelente. No, pues felicidades por sus presentaciones, todas estuvieron excelentes. ¿Quién es Carmen Dolores Gándara? ¿No está? Sí está, doctor. Bien. Carmen. ¿Y José Carlos Ocampo? Por aquí está. ¿No está? Sí, aquí estoy. Oye, ¿no entraste a la evaluación, verdad? Sí, A la segunda. sí la hizo, doctor.
me dio... No, sí la hice. Nomás que ¿Sí? hubo un problema con la cuenta Ajá. y me borró el usuario y me volví a meter otra vez. Porque no tengo tu resultado, ¿eh? Me está... Ok, Mande, ahorita me comunico por privado, doctor. yo soy Carmen. Ajá. Carmen, no entraste a la prueba, ¿verdad? La primera sí, me A la, saqué... se- a la segunda no, ¿verdad? No, no. No, No, ¿verdad? no. Ah, ok. Muy bien. Entonces nada más era la duda que tenía, porque aquí no me Doctor, aparece. tengo una duda. Sí. No, se me pasó. ¿El siguiente tema vamos a iniciar la próxima clase o lo vamos a iniciar la próxima semana? No, para mañana, pues mejor estudien los temas para la prueba, ¿no? La prueba ya está en la plataforma Edmodo. La pueden hacer mañana y mejor estudien los temas para que tengan buena calificación en la evaluación semanal. Las enfermedades virales son para la próxima semana. Ok, muchas gracias. ¿Sí? Entonces, pues eso es todo. Entonces, Gracias, buenas gracias, noches. doctor. Buenas Buenas noches, noches. gracias por esperarme.